Hola amigos, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Un tiempo de intimidad con Dios. En el día de hoy quisiéramos compartir una palabra. Hoy queremos profundizar en un tema que a mí me apasiona mucho y es cuando la palabra de Dios en el Salmo 23 nos habla acerca del valle de sombra de la muerte. Sabe que en ese salmo nosotros vamos a encontrar un proceso de formación que tenemos que pasar los hijos de Dios. A mí me apasiona mucho este salmo, como desde el principio, desde el versículo 1 hasta su versículo final, podemos encontrar un proceso que debemos de vivir los hijos de Dios, el cual encierra muchas cosas muy importantes que nosotros debemos comprender y debemos de transitar. Y si usted me acompaña y podemos leer esta porción de la palabra de Dios, está en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, y arranca y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sabe que en este salmo nos encontramos, como decíamos recién, con un proceso de formación por el cual tenemos que pasar los hijos de Dios. Este proceso nos va a llevar a cambiar de una posición. Vamos a pasar de ser ovejas de Dios para poder convertirnos en hijos de Dios. ¿Y eso por qué? Cuando uno se encuentra en la palabra de Dios como un hijo de Dios, ¿sí?, está habilitado a tener ciertos beneficios, como por ejemplo una casa, una cobertura, alimento. En nuestra vida espiritual nosotros vamos a transitar un proceso de madurez, donde arrancamos en este nivel que es el nivel de una oveja. El apóstol Pablo también nos llama como bebés espirituales, aquellos que recién empezamos y recibimos nuestros primeros alimentos en la palabra de Dios. Cuando estamos en el nivel o en esta posición de oveja, generalmente nuestra vida es más demandante, porque claro, somos bebés que recién estamos transitando y conociendo todos los beneficios de un Padre que nos puede dar y habilitar para nuestra vida espiritual. Cuando somos bebés, cuando somos estas ovejas, somos demandantes de palabra, de oración, tienen que procesar el alimento para que nosotros podamos comerlo. Cuando el Señor habla que Él es el pastor de las ovejas, Él está hablando de que ese primer nivel en el que nosotros empezamos a caminar es reconocer justamente que Él es el pastor de los pastores. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos quedarnos en ese nivel. Y decimos nivel por ponerle un nombre, porque esto es en realidad es un caminar diario y un caminar que vamos a tener todos los días mientras transitamos nuestra vida acá en la tierra. Y nuestra vida espiritual tiene que tener un crecimiento. Y sabe que ese crecimiento va a ir no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en la relación con esa persona que Dios pone para alimentar nuestra vida, que es la figura de nuestro pastor hoy. Nuestro pastor es aquel que Dios ha permitido para que nosotros podamos seguir creciendo y madurando. Es esa persona, esa vida apartada para poder dedicarse a los que vamos naciendo en el Evangelio de Dios. Y esa relación con nuestro pastor también tiene que cambiar. No puede ser una relación de oveja-pastor, porque en esa relación la iglesia ha vivido mucho y en ese ámbito la iglesia ha vivido mucho y por mucho tiempo, que es donde una persona llegada al Evangelio se queda como una oveja. Y entonces lo que hace es vivir una vida de Evangelio demandante. Pero qué diferente es cuando una persona empieza a madurar
y empieza a transitar su madurez espiritual para llegar a convertirse en un hijo. Porque cuando llegamos a esa posición, la de ser hijos, la de entender que somos hijos de Dios, se habilita una de las cosas más hermosas y más profundas que nosotros vamos a vivir en la tierra y en nuestra vida de evangelio, que es una mesa. Y dice la versión Biblia Torres Amat: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me ha colocado en lugar de verdes pastos, me ha conducido a unas aguas que restauran y recrean. Convirtió mi alma y me ha conducido por los senderos de la justicia para gloria de su nombre. De esta suerte, aunque caminase yo por la sombra de la muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo, tu vara y tu báculo han sido mi consuelo. Y vamos a leer hasta ahí. Porque sabe que desde el versículo 1, donde David comprende que Dios lo introduce a este nivel, como decíamos recién, a este inicio de delicados pastos, donde él se ve como una oveja que depende únicamente de Dios, de lo que Él le provee y de lo que Él le da. Hasta el versículo 5, cuando él habla que Dios lo pone y le habilita una mesa delante de aquellos enemigos, David vive un proceso, ¿sí? Entre el versículo 1 y el versículo 5 algo tiene que pasar, y eso no es nada más y nada menos que el valle de la sombra de la muerte. Para que David pueda declarar en este salmo, ya en el último versículo, que en la casa de Jehová moraré por largos días, algo tuvo que pasar, ¿o no? O sea, para yo poder tener esa convicción de que voy a habitar, de que voy a estar por largos días en la casa de Dios, algo tuvo que pasar en mi vida, y es justamente un proceso de maduración para tener la absoluta convicción de que estando en la casa de Dios puede pasar lo que sea sobre mí o sobre mi vida, sobre mi hogar, que nada va a sucederme, que nada va a hacer cambiar mi postura y mi convicción. Entonces podemos ver en este salmo que hay un proceso de maduración para poder llegar a pensar, a actuar y sentir como un hijo, para poder llegar a lograr ese nivel de confianza y de fe. Dios tiene que introducirnos en un lugar donde la mayoría no queremos estar o pasar. El salmista lo describe como el valle de sombra de muerte. ¿Está preparado para que podamos introducirnos en este tema? Vamos a desarrollar la primera parte, cuando el salmista habla de confortará mi alma. Sabe que esa palabra confortará también tiene otras acepciones en su original, donde por ahí nos da una versión más profunda de lo que el salmista quiere describir en ese momento. Habla de convertir, habla de restaurar, ¿sí? Habla de recuperar, habla de regresar. El valle de sombras de la muerte es un lugar en el que no siempre o no nos gustaría estar, pero es el lugar en donde nuestro corazón tiene que ir formándose, es el lugar donde nuestro ser y nuestra vida tiene que formarse, pero no es un lugar en donde nos tenemos que quedar. Empezamos en los delicados pastos, donde empezamos como bebés espirituales, donde somos demandantes de muchas cosas, y está bien, es una etapa, es un momento de nuestra vida espiritual, pero para llegar a sentarnos a la mesa tenemos que pasar sí o sí, le guste a usted o a mí o no nos guste, por el valle de sombra de la muerte, que es esa situación que Dios va a utilizar para formar, para convertir nuestra alma. Pero sabe que para poder llegar a que Dios logre eso en nuestra vida, vamos a tener que pasar por ese lugar. Porque el problema es que la iglesia, o muchas personas, ¿sí?, cuando empezamos en nuestra vida espiritual, nos quedamos en los lugares de pastos verdes. Y ese lugar es lindo, y ese lugar es donde nos sentimos guardados, cuidados, y está bien. Y eso es perfecto, y así tiene que ser en nuestra vida espiritual. Entonces, Dios muchas veces, cuando hay vidas que ve que se quieren quedar solamente en ese lugar, los tiene que mover. Entonces, Dios nos tiene que mover para poder llegar y habilitarnos cosas mayores y mejores que Él tiene preparada para nosotros. Pero muchas veces, como personas, humanos que somos, nos queremos quedar con lo seguro. Para movernos, Dios nos tiene que introducir a este lugar.
Los hijos de Dios tenemos que ir creciendo. Es parte de nuestra maduración, porque el Señor viene a buscar una iglesia madura. El Señor viene a buscar una iglesia que ha alcanzado una estatura. Entonces, para eso nos tiene que mover y empujar. Y cuando nos empuja nos va a llevar a este lugar donde no todos queremos estar. Y sabe que cuando muchas veces tenemos algo, como por ejemplo en este nivel, cuando el salmista habla de los delicados pastos, muchas veces Dios nos los tiene que quitar. Porque cabe bien el ejemplo en esto que estamos hablando de que uno valora realmente lo que uno tenía generalmente cuando lo pierde, ¿no? Sabe que en la palabra de Dios nos vamos a encontrar con una persona al cual le quitaron los pastos, o al cual lo tuvieron que mover, o al cual entró al valle de la sombra de la muerte, y está hablando de Mefiboset. Vamos a ver en la representación de Mefiboset cómo Dios va a utilizar esa vida para mostrarnos algo que nosotros necesitamos aprender en este tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer y dice: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aunque aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo: Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y hasta ahí vamos a leer. Sabe que Mefiboset es la representación de una persona que ha vivido mucho tiempo en un lugar el cual no todo el mundo quiere estar. Sabe, el significado de Lodebar es lugar sin pastos. Y Mefiboset tiene un significado o una raíz que habla de sentimiento o condición de vergüenza, deshonra, confusión. Mefiboset es la representación de aquellas personas que están viviendo hoy o están pasando por el valle de sombra de muerte. Un lugar donde no hay pastos, un lugar donde uno cree que está desamparado. Lodebar es la situación, es ese momento de nuestras vidas que Dios utiliza para que nuestra alma sea procesada y el cual Él pueda restaurar. Nadie quiere estar en Lodebar. Muchos errores de nuestras vidas nos pueden llevar a ese lugar. Pero sabe que Mefiboset no hizo nada para estar en ese lugar. Mefiboset fue una persona que terminó en ese lugar. Porque Dios puede o llevarnos a ese lugar para poder procesar nuestra alma, como venimos hablando, o nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones pueden llevarte también a ese lugar. O te lleva a Dios o nos lleva a nuestros errores, pero a ese lugar tenemos que pasar. Mefiboset no había hecho nada para estar en ese lugar. Dice la palabra de Dios que él era un hombre lisiado, él no podía mover sus pies, y él no quedó lisiado por un error de él. Si usted lee en el segundo libro de Samuel, unos capítulos antes, capítulo 4, versículo 4, explica el porqué. Yo se lo voy a leer y dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, y este tenía 5 años. Está contando la historia de Mefiboset. Cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset.
La nodriza, al enterarse de la muerte de su abuelo y de su padre, por querer ayudar, termina entorpeciendo, alzando al bebé, tropezando y haciéndolo caer, y lo que hizo o causó en Mefiboset fue el dejarlo lisiado, paralítico para el resto de su vida. Y sabe que en la iglesia de Cristo nos encontramos con muchas personas viviendo en Lodebar a causa de una iglesia que los dejó caer, de vidas que tuvieron la buena intención de cuidar a los recién nacidos, ¿sí? Pero que no estaban procesadas. Entonces, cuando había una situación, algo que complicaba o algo que Dios ponía para seguir haciendo madurar a su iglesia, terminaban en el querer ayudar, lastimando a las vidas nuevas. ¿Conoce de esos o no? ¿Conoce alguna vida nueva o alguien que llegó a la iglesia y en donde esperaba encontrarse con un lugar en el que fuesen restaurados o en el que fuesen alimentados, en el que fuesen cobijados, terminan yéndose de la iglesia lastimados? ¿Hubo alguien que los lastimó? ¿Hubo algo que los lastimó? Porque la iglesia por mucho tiempo hemos cometido errores de poner a personas que no habían sido procesadas o maduradas a cargo de los bebés o los recién nacidos. ¿Sabe que cuando llega una vida a la iglesia de Cristo, es un error ponerlo a cargo de personas que tienen el buen sentimiento? Y no me entienda mal, el buen sentir está perfecto. Necesitamos de ese sentir y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ese buen sentir, si no está acompañado con la madurez de una persona que ha sido procesada, es ponerla a cargo como lo fue con esta nodriza. Nodrizas que terminaron lastimando otras vidas. Porque se ofendieron por algo, les ofendió algo de la palabra, les ofendió algo de otro hermano, le ofendió algo de otra persona. Entonces terminaron hablando, tal vez mal, al lado de vidas que recién están empezando, y esas vidas que creían encontrar otras cosas en la iglesia terminaron saliendo y hoy no los tenemos. Hoy no los tenemos en casa. Y esas vidas quedaron en Lodebar, quedaron sin pastos, quedaron sin alimento. Hay vidas que hoy están ante esta situación sin casa, sin iglesia. Hay vidas que hoy están heridas y lastimadas. Vidas que no alcanzaron a sanar. Jamás pudieron ser procesados, madurados. Los dejamos en Lodebar. Por eso necesitamos de hombres como Siba. Hombres que ya han sido madurados, hombres que han sido procesados, que su alma ha sido procesada y alimentada. Hombres determinados. Hombres que hoy sean capaces de pensar y de salir a buscar a aquellos que hoy necesitan volver a la casa de Dios. Hay mucha gente que ha quedado en Lodebar. Hay mucha gente que fue lastimada por personas que habitamos en las iglesias. La iglesia de Dios es perfecta, los que somos imperfectos somos los que estamos ahí. Por eso es importante entender este proceso. Amado, esa situación en la que el Señor te metió o en la que el Señor está permitiendo que vivas no es otra cosa que para procesar y madurar tu vida, tu alma, que tiene que dejar atrás cosas que nos lastimaron, que nos dañaron. Hay vicios, hay pecados, hay mentiras, hay equivocaciones que tienen que quedar ahí, en el valle de sombra de la muerte. Ahí en ese lugar es donde tiene que quedar todo lo que nos va a separar del camino y de la presencia de Dios. Es en ese lugar que tiene que quedar. Por eso es importante entender este salmo y lo que David quería decir. Dios necesita de personas determinadas, de hijos que hayan alcanzado esa madurez, que hayan dejado de ser niños espirituales y pasen a ser hijos maduros, que puedan traer a la presencia de Dios, a la casa del Rey, a los que han quedado en ese lugar, en Lodebar, en lugar sin pastos. Hay vidas que están viviendo y necesitan ser sacados de ese lugar. ¿Sabe que Mefiboset en el versículo 9 se describe como un perro muerto? Él dice, ¿qué tienes con este perro muerto? Así se ven muchas personas.
Hay muchas personas que hoy se desprecian y que tienen una autoestima muy, pero muy baja. Y eso no es de Dios. Personas que aún habiendo conocido al Señor, el estar mucho tiempo en Lodebar, el estar mucho tiempo alejados de la presencia del Rey, hace que estos pensamientos se hagan o se hayan hecho fuertes en esas vidas. Personas que creen que no pueden salir de sus vicios, de sus errores, porque cayeron y volvieron a caer. Y cuando tendrían que haber llegado al lugar de contención, que es la iglesia, donde tendrían que haber sido recibidos por personas maduras, llegaron a un lugar que los juzgó, y yo me hago parte de la iglesia. En la iglesia nos vamos a encontrar con personas que quieren mostrar cuán perfectos son. Y en la iglesia lo que tenemos que llegar es con un corazón abierto, amado. Poder presentarnos delante del Rey con nuestros errores. Poder presentarnos delante del Rey con nuestras equivocaciones para que se extienda la gracia. David dijo, no hay alguien al que yo pueda mostrarle mi bondad. Esa es figura del Padre, de Dios Padre, mostrando su gracia con nosotros. Necesitamos poder abrir nuestro corazón para que Dios pueda procesarnos y así poder salir a buscar a aquellos que hoy están en este lugar, aquellos que hoy tienen un pensamiento equivocado de sus propias vidas. Si te equivocaste, amado, hoy Dios te está saliendo a buscarte y te está habilitando de vuelta que vuelvas a la presencia de Dios, que vuelvas a su casa, de ese lugar en el cual te pertenece, en el cual hay una mesa servida que te está esperando con todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Mefiboset no lo podía creer. Él ya se sentía un perro muerto, estaba olvidado. Lodebar se transformó en el valle de sombra de muerte para él, pero él se había quedado a vivir ahí. Y el valle de sombra de muerte no es para que nos quedemos en ese lugar, no es para matarte. Ese proceso que Dios puso o permitió que hoy estés viviendo no es para matarte, es para procesarte, es para hacerte crecer, para madurar, para que puedas valorar que alguna vez tuviste pastos, alimentos, empezaste en este caminar de Dios, y si algo sucedió, alguna situación se levantó, y creíste que Dios te había abandonado, no es así. Es el lugar para que Dios te enseñe a valorar lo que tenías, pero para que puedas también valorar lo que vas a tener, que es estar de vuelta en la presencia de Dios y sentarte a la mesa a vivir, a comer, a compartir lo que Dios te va a servir. Necesitamos pasar por ese lugar, pero no nos podemos quedar ahí, amado. Hay personas que hoy no pueden salir y Dios necesita a hombres y mujeres como Siba. Y sabe que Siba también es la figura y la representación del Espíritu Santo, de aquel que dice que traerá y añadirá las vidas a la iglesia. Es el Espíritu Santo trabajando en las vidas de las personas que han sido procesadas, en aquellos que hoy ya han pasado por ese valle de sombra de muerte y que son capaces de ir a buscar a los Mefiboset, a decirle tranquilo, yo he pasado por ese lugar, yo he sentido y he vivido la muerte en mi vida, en mi casa y en mi hogar, pero hay una casa, hay un reino preparado y habilitado para que vuelvas. Siba es la figura del Espíritu Santo trabajando en los hombres y las mujeres maduros que tienen el sentir de salir a buscar a las vidas que hoy están sin casa, sin alimento. Necesitamos que ese Espíritu siga trabajando en nosotros, que nos dé la fuerza, que nos dé la confianza y la seguridad de que por más que el mundo afuera esté viviendo muerte, que el espíritu de la muerte haya salido a matar a las vidas, nosotros tenemos la seguridad que a nosotros no nos tocará, porque tenemos el respaldo de Dios, tenemos la habilitación de Dios, como lo dijo David a Siba, ve y búscalo.
tienes mi autoridad, tienes mi respaldo, mi resguardo. Esos son los Siba de este tiempo que Dios está buscando y necesitando. Necesitamos ir a buscar a los que están en ese lugar, que han perdido la fe, la convicción por sus errores, y decirle que tu error no es más grande que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hay un lugar y una casa, el Rey te está esperando. Necesita la iglesia de estos hombres y estas mujeres que puedan trabajar por medio del Espíritu Santo. ¿Viene a tu memoria la vida de alguna persona? ¿Está trabajando el Espíritu Santo en tu vida? ¿Está trabajando el Espíritu en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Amado, el Padre está buscando hombres y mujeres como Siba, que digan lo haré y salgan a buscar a estos que hoy no tienen casa, a estos que hoy no tienen cobertura, a estos que hoy han quedado en ese lugar. Sabe que un hijo es el único que tiene este corazón. Por eso es importante madurar, porque para que una persona pueda tener este sentir tiene que haber madurado. Porque siendo ovejas no vamos a quedar solamente preocupados en el alimento nuestro, en querer comer, en que alguien ore por nosotros, en que alguien nos dé una palabra, nos comparte una palabra. Pero cuando alcanzas la posición de hijo, eres el que procesa la palabra, eres el que puede llevar una palabra, eres el que puedes ir a buscar una vida y traerlo a la presencia de Dios. ¿Será necesario el proceso de nuestra alma? ¿Será necesario poder sentarnos a la mesa del Rey? Yo con esto quiero terminar. Porque el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. David había alcanzado la confianza. David tenía la absoluta convicción de que Dios estaba con él. Y los hijos maduros tienen esta capacidad de transitar el valle de sombra de muerte, pero no quedarse en ese lugar. Y si te quedaste, que hoy puedas levantarte, porque esta palabra sale como un Siba y te está yendo a buscar para decirte que hay un lugar que te está esperando. Yo quiero terminar orando. Si tienes 1 minuto, 2 minutos, puedas orar ahí conmigo, porque viene a memoria el versículo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos espíritu vivificante. Dice el apóstol que el primer Adán fue alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo, que es el que vive en nosotros, es espíritu vivificante. Y vamos a orar para transformarnos y convertirnos en hombres y mujeres que sean espíritus vivificantes, personas que lleven vida. Te invito a que puedas cerrar los ojos conmigo y puedas orar, porque vamos a decir, Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, queremos orar por aquellos Mefiboset, aquellos hombres y mujeres que hoy se encuentran en ese lugar, aquellos que hoy se han quedado en ese lugar. Padre, que tu Espíritu Santo en esta hora pueda enviarnos a buscarlos y traerlos a la presencia del Rey. Padre, que en esta hora tu presencia pueda a través de tu Espíritu impactar la vida de aquellos que hoy están en ese lugar. Le hablo a todos aquellos que se quedaron, Señor, aquellos que tienen pensamientos incorrectos, que creyeron que su vida había sido descartada, que creyeron que su vida había terminado, Padre Santo, que el propósito que tú habías puesto en ellos había terminado y había llegado a su fin. Padre, hoy oramos y declaramos que hay una casa, un lugar que los está esperando, y que esta palabra y que esta oración despierta en ellos, Señor, el sentir de volver a la presencia del Rey. El valle de sombra de muerte no era para matarte, era para procesar tu alma y que puedas ser un hombre. Dejes de ser un alma viviente y pasar a ser un espíritu vivificante. Padre, oramos por esos hijos para que vuelvan a la presencia del Rey. Oramos por esos hijos para que hoy se levanten y puedan decir en el nombre de Jesús: tengo una casa y tengo un lugar que me está esperando.
Oramos por los hombres y mujeres que saldrán a buscar a los Mefiboset y los traerán a tu presencia, oh Dios, donde se sentarán en una mesa, Señor, y serán extendidos sobre ellos el alimento, la gracia y la cobertura que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos todo espíritu de muerte que esté operando en la mente de estos hombres y de estas mujeres que creyeron que ese era el lugar en el que tenían que estar. De parte de Dios vengo a decirte, hay un lugar mejor. El valle de sombra y de la muerte no era un lugar para quedarte, era solamente un proceso para formar tu corazón. Pero ven a la presencia del Rey en el día de hoy y siéntate a la mesa, que el Padre está sirviendo su comida y está extendiendo de su gracia. Poderoso eres, Dios. Oramos por aquellos hombres que hoy volverán a la mesa a sentarse como hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, de mi parte, poder bendecirte y darte gracias por poder compartir este espacio y este tiempo. Ojalá haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Te bendigo.